El amanecer del 1 de abril de 2001 no trajo guerra, pero sí encendió una chispa que humillaría a una de las potencias militares más secretas del planeta. A las 8:55 de la mañana, sobre el mar de China Meridional, el rugido de un avión espía estadounidense EP-3 se cruzó con el zumbido agudo de dos cazas chinos, Hostata-8. En segundos, una mala maniobra, un ala arrancada del fuselaje y una colisión en pleno vuelo transformaron un vuelo de reconocimiento rutinario en una crisis internacional sin precedentes. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ese avión llevaba dentro que China temía tanto que el mundo conociera? ¿Y cómo un solo error aéreo llegó a exponer las entrañas tecnológicas del Ejército Popular de Liberación? El avión estadounidense cayó en picada y realizó un aterrizaje de emergencia en la isla china de Hainan. 24 tripulantes fueron capturados. El piloto chino, Wang Wei, desapareció en el mar. Y lo que siguió, durante los días siguientes, sería una partida de ajedrez geopolítica donde cada movimiento revelaba más de lo que ambos bandos querían. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. China rodeó la base de Linshui antes de que el personal estadounidense tuviera oportunidad de destruir por completo los equipos del avión. Criptosistemas, claves de cifrado, transmisores de inteligencia electrónica, todo estaba allí. Cada minuto que pasaba era una carrera por borrar las huellas tecnológicas del Pentágono, una cuenta regresiva cuyo final dejaría al descubierto uno de los secretos más humillantes del siglo XXI. Mientras los técnicos chinos desmantelaban pieza por pieza la aeronave, en Washington reinaba el pánico. Nunca antes un avión espía estadounidense había caído intacto en territorio enemigo desde la Guerra Fría. Cada componente del EP-3 representaba la culminación de décadas de ingeniería secreta. Los sistemas de interceptación permitían escuchar transmisiones militares de largo alcance, detectar radares, analizar emisiones enemigas. China, en un solo golpe, obtuvo un laboratorio flotante del espionaje estadounidense. ¿Y si ese accidente no fue un simple choque? ¿Y si detrás de esa colisión se escondía la ejecución de una operación planificada para exponer al enemigo y medir sus reacciones? Los primeros informes de inteligencia norteamericanos no tardaron en aparecer. La maniobra de Wang Wei había sido inusualmente agresiva, casi suicida. Pero dentro de Pekín, el gobierno trataba al piloto como un mártir. La narrativa oficial hablaba de intrusión extranjera en aguas chinas. Sin embargo, los satélites norteamericanos sabían otra cosa. La ruta del avión estaba en espacio aéreo internacional. Durante 11 días, los 24 tripulantes del EP-3 fueron retenidos, interrogados y separados. Sin acceso a intérpretes adecuados, se enfrentaron a largas sesiones de preguntas, donde el verdadero interrogatorio no era verbal, era técnico. Cada fragmento del avión estaba siendo estudiado por ingenieros del Ejército Popular. Y en esos días, según fuentes posteriores, un descubrimiento interno cambiaría la evolución militar china. Por primera vez, los investigadores locales entendieron cómo funcionaba el corazón del sistema de recolección electrónica estadounidense. Mientras tanto, el Pentágono enviaba cadenas de mensajes encriptados, algunos de carácter desesperado, otros puramente diplomáticos. Ninguna palabra debía revelar el grado de pánico. Por detrás, la Agencia de Seguridad Nacional activó el protocolo de quemado de compromisos. Todos los códigos de cifrado comprometidos debían cambiarse de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La energía política dentro del Partido Comunista se dividía. Algunos líderes querían utilizar el incidente como herramienta propagandística.
Otros temían que China quedara expuesta como demasiado agresiva ante el mundo. Pero un tercer grupo lo vio como lo que realmente era, una oportunidad irrepetible. A través de la tripulación capturada, China comprendió no solo las capacidades estadounidenses, sino también sus protocolos de seguridad y modelos de reacción. Pocos sabían que en ese mismo momento, en una oficina sin ventanas en Pekín, un grupo de ingenieros estaba iniciando una carrera tecnológica contrarreloj. El objetivo: copiar, estudiar y desarrollar tecnología equivalente basada en los sistemas interceptados. Así nació el germen de un nuevo paradigma militar. Pero en Langley, Virginia, el eco era muy distinto. ¿Cómo pudieron dejarlo caer intacto?, gritó un analista del Departamento de Defensa durante una reunión cerrada. No estamos hablando de un simple radar, sino de un laboratorio de espionaje aerotransportado. Acabamos de entregarles las claves del siglo XXI. ¿Era realmente posible que en apenas 11 días una nación rival absorbiera décadas de conocimiento tecnológico? Los analistas dudaban, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El aura de invencibilidad estadounidense se había agrietado. En medio de ese caos, los medios internacionales transmitían imágenes controladas por el régimen chino. El avión estadounidense estacionado, cubierto con lonas, vigilado día y noche. Cada imagen era una declaración simbólica. China estaba mostrando al mundo que no solo había resistido una provocación, sino que tenía el poder de analizar y desmantelar a su enemigo sin disparar un solo tiro. Mientras eso ocurría, dentro de la base de Hainan, el capitán del EP-3, Shane Osborne, intentaba mantener la moral de su tripulación. Habían logrado dañar parte de los discos duros y sistemas de cifrado, pero sabían que los chinos no tardarían en reconstruir mucho de lo que quedaba. Cada interrogatorio era más específico. Rangos de frecuencia, protocolos de emergencia, códigos de identificaciones. Pekín buscaba algo más que información. Quería entender el alma del adversario. ¿Por qué esta crisis, aparentemente menor, llegaría a modificar el programa de modernización completa del Ejército Popular de Liberación durante las siguientes 2 décadas? Al 9º día, tras intensas negociaciones, Estados Unidos redactó una carta cuidadosamente calculada, evitando el término disculpa, pero expresando pesar. Fue la única fórmula que permitió liberar a la tripulación sin ceder del todo. A las 7:30 del 12 de abril, los 24 estadounidenses abordaron un avión rumbo a Guam, pero lo que dejaron atrás fue mucho más valioso que sus vidas. Dejaron expuesto el sistema nervioso militar más complejo del mundo. En Pekín, los ingenieros trabajaron semanas documentando cada circuito. Lo que no entendían, imitaban. Lo que no podían copiar, reportaban. Todo se almacenó en cajas selladas, marcadas como Proyecto Hainan. Y dentro de los meses siguientes se comenzaron a ver los primeros frutos. Sistemas de radar más sofisticados, programas de guerra electrónica más agresivos y un rediseño completo del sistema de defensa costera. Detrás de los aplausos internos, sin embargo, había temor. China había expuesto al mundo su ansia tecnológica. Los servicios de inteligencia estadounidenses ahora sabían lo que buscaba Pekín con desesperación, y el espionaje mutuo se intensificó. Esa misma primavera, un rumor se filtró entre círculos militares chinos. Parte de los componentes analizados habían resultado ser trampas deliberadas. Tecnología señuelo. Instrumentos diseñados para confundir, no para revelar. La posibilidad de que Estados Unidos hubiese permitido, o incluso provocado, el accidente comenzó a extenderse como una sospecha venenosa dentro del propio Ejército Popular. ¿Qué pasaría si todo había sido una trampa para medir hasta qué punto China intentaría robar información? Documentos internos describen un escenario que ningún general quería admitir. Durante más de una década,
El desarrollo de parte del arsenal electrónico chino se basó en diseños intencionalmente adulterados. Si eso era verdad, la humillación no fue solo tecnológica, sino estratégica. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Han pasado 11 días desde que el EP-3 tocó suelo chino en la base de Lingshui, en la isla de Hainan, el 1 de abril de 2001. 24 tripulantes estadounidenses han sido liberados tras una carta diplomática que evitó una crisis mayor, pero el avión permanece allí, desmantelado pieza por pieza bajo lonas verdes y guardias armados. Lo que China obtuvo no fue solo metal y cables. Fue un mapa completo de las debilidades y fortalezas del espionaje aéreo más avanzado del mundo. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. En las semanas siguientes, ingenieros del Ejército Popular de Liberación trabajan sin descanso en hangares sellados. Cada sistema del EP-3, los receptores de señales de inteligencia SIGINT, los analizadores ELINT de radares enemigos, los procesadores de comunicaciones, se convierte en un manual vivo. Los discos duros parcialmente destruidos con café y hachazos revelan fragmentos. Parámetros de emisores de radares aliados en todo el mundo, datos sobre submarinos chinos rastreados por señales pasivas, incluso claves criptográficas para comunicaciones de Corea del Norte, Rusia y Vietnam. Pekín descubre que Estados Unidos podía monitorear sus bases en Hainan, esa isla subtropical de 35. Es 0 kilómetros cuadrados plagada de junglas densas y bases secretas de Su-27 con una precisión quirúrgica. Mientras tanto, en Washington, el Pentágono activa un cambio masivo de códigos. Operadores en Okinawa, Japón, donde despegó el EP-3 esa fatídica mañana soleada, ven cómo misiones de vigilancia se reducen temporalmente. Pero el daño psicológico perdura. Por primera vez desde la Guerra Fría, una superpotencia ha entregado su laboratorio volador a un rival. ¿Cuánto tiempo tardaría China en convertir esa humillación en una ventaja letal? Pocos sabían que, en mayo de 2001, un equipo selecto en Pekín inicia el Proyecto Hainan. Bajo órdenes directas del Ministerio de Defensa, copian antenas direccionales del EP-3 para mejorar sus propios J-8 y futuros J-10. Los sistemas de guerra electrónica, capaces de interceptar transmisiones a 300 kilómetros en el mar de China Meridional, esa vasta extensión de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, disputada por islas coralinas y reclamos territoriales, se convierten en prototipos chinos. El clima húmedo de Hainan, con monzones que azotan la costa rocosa, no detiene el trabajo. Bajo lluvias torrenciales, técnicos reconstruyen circuitos bajo luces LED improvisadas. El piloto chino Wang Wei, desaparecido tras eyectarse al mar a 70 millas de la isla, se erige en héroe nacional. Su ala, Zhao Yu, relata cómo Wang se acercó 3 veces al EP-3, primero para intimidar, luego en una maniobra suicida que chocó a 2 metros del fuselaje americano. El caza J-8, versión china del viejo MiG-21, se desintegra en el agua turquesa, pero su sacrificio permite el aterrizaje forzoso. En Pekín, funerales estatales llenan plazas con miles de dolientes bajo banderas a media asta, mientras el gobierno exige $1 millón por la pérdida, cifra rechazada por Estados Unidos. Pero detrás de los discursos patrióticos surge la primera grieta. Ingenieros notan anomalías en los sistemas capturados, software con bucles intencionales, datos falsos sobre frecuencias de radares que no coinciden con lo esperado. Señuelos, en junio, cuando el EP-3 desmantelado viaja en 2 Antonov An-124 rusos de la aerolínea Polet Flight hacia Estados Unidos, pagando $567 por comida y alojamiento de la tripulación.
Los informes internos chinos susurran dudas. Estados Unidos pagó el desarme, pero China retiene copias digitales. ¿Y si el choque no fue accidente, sino cebo calculado para exponer la agresividad china? La modernización del ejército popular acelera. Para 2002, nuevos sistemas de ELINT aparecen en pruebas sobre el estrecho de Taiwán, 180 kilómetros de aguas turbulentas separando la isla de la costa china. Radares en la base de Lingshui, esa franja de concreto rodeada de palmeras y montañas kársticas, se actualizan con algoritmos derivados del EP-3. El capitán Shane Osborne, piloto del avión americano, publica memorias en 2002 describiendo el pánico. Tras el impacto a las 8:55, estabilizó la nave dañado en minutos, pero el Mayday, ignorado, los obligó a aterrizar sin permiso. Durante 15 minutos post-aterrizaje, la tripulación destruye lo posible. Machados en discos, café en motherboards. En Langley, analistas de la NSA revisan vuelos previos. Videos muestran J-8 interceptando EP-3 en misiones rutinarias, unas 2.000 al año hasta 2021, partiendo de cadena en Okinawa. Wang no era novato, su agresividad era patrón, pero el EP-3 cargaba más. Nombres de agentes de la NSA, protocolos pro forma para procesar señales norcoreanas. China aprende a rastrear submarinos propios, invisibles hasta entonces en el Mar Amarillo, con sus aguas frías y corrientes traicioneras. 3 años después, en 2004, un informe clasificado del Pentágono detecta copias chinas. Un I-8 modificado, basado en el EP-3, vuela sobre el Pacífico. El proyecto Hainan da frutos. Inversiones en cazas J-11 y J-20 se disparan, con guerra electrónica como prioridad. El presupuesto militar chino, de $17.000 millones en 2001, triplica en una década, financiando satélites y drones inspirados en las debilidades expuestas. Mientras, tensiones escalan. En 2009, otro incidente. Un P-8 Poseidon es interceptado cerca de Hainan. Para 2013, China declara zona de identificación aérea sobre el Mar Oriental, forzando desvíos. El legado del EP-3 redefine el Pacífico, de zona de vigilancia unipolar a tablero de ajedrez bipolar. En Pekín, un general de alto rango confiesa en memorias filtradas años después: obtuvimos oro tecnológico, pero también una lección de vulnerabilidad. Los sistemas copiados funcionaban, pero con fallos sutiles, frecuencias erróneas que guiaban misiles a blancos falsos en simulacros. Rumores de trampa deliberada circulan en 2005. ¿Permitió Estados Unidos el choque para medir respuestas chinas? La tripulación del EP-3, liberada el 12 de abril, llega a Guam bajo sol abrasador. Osborne describe interrogatorios en habitaciones sin ventanas, preguntas sobre rangos de frecuencia y protocolos. Chinos, con traductores inexpertos, buscan el alma del sistema, pero en Hainan el verdadero premio son los manuales intactos, parámetros de radares aliados globales. ¿Era todo un señuelo para desnudar las ambiciones chinas? Para 2010, China despliega el KJ-500, AWACS con raíces en el EP-3. Submarinos tipo 093 evaden detección mejorada, pero el costo humano persiste. Wang Wei, héroe eterno, simboliza sacrificio por soberanía. Su viuda recibe pensiones, su nombre en bases. En contraste, Osborne enfrenta audiencias en el Congreso, defendiendo su decisión de aterrizar. La escalada continúa. En 2016, 2 J-15 chinos sobrevuelan un P-8 a 15 metros sobre el mar de China Meridional, aguas donde corales submarinos ocultan islas artificiales chinas. Estados Unidos responde con libertad de navegación, pero el equilibrio cambió en 2001. China, de receptor pasivo, pasa a cazador. En 2021, misiones de vigilancia persisten, 2.000 anuales, ahora contra drones chinos como el WZ-8. El EP-3, reparado en 8-12 meses en EEU, vuela hasta 2009, pero su sombra define doctrinas.
China invierte 250.000 millones anuales en defensa para 2025, enfocada en negación de área, radares, misiles hipersónicos derivados de lecciones hainanesas. Pocos imaginaban que un choque a 70 millas de Hainan, bajo cielos azules del monzón seco, catalizaría esta era. El mar de China meridional, con sus tifones y disputas por Spratly, se convierte en polvorín. Estados Unidos pierde aura de invencibilidad. China gana tiempo para ascender. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En última instancia, la trampa que desnudó al ejército chino no fue solo tecnológica. Fue un espejo que reveló ansias y límites, forjando un Pacífico donde nadie permanece totalmente expuesto por mucho tiempo.